Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Dios es bueno y a pesar de que no podemos estar reunidos de una manera presencial, Él está en todo lugar y se glorifica como Él quiere. Pues después de todo contamos con un Dios omnipresente que está en todos lados. Y también pues Él obra y hace las cosas como Él quiere. No está limitado, por lo tanto la bendición siempre será la misma. Esperamos pues que después de este tiempo que han determinado de esta nueva ley, pues ya se normalice todo para poder empezar a reunirnos nuevamente. Mientras tanto, no se olvide, usted es un miembro del cuerpo del Señor Jesucristo. El enemigo no se duerme, para él no hay toque de queda, no hay nada de esas cosas. Y no podemos nosotros descuidar nuestra vida espiritual, nuestra salvación. Tenemos que mantenernos en guardia. El Señor Jesucristo dijo que hay que velar en todo tiempo, velando en todo tiempo. Creo que fue también Pablo que dijo, y con toda perseverancia, por lo que necesitamos siempre estar recibiendo la palabra que pueda fortalecer nuestra vida y llevarnos siempre hacia adelante. También para las personas que quieran, que tienen ya esa disciplina de dar sus aporte económico, siempre estamos pasando la cuenta. También acá los días lunes, martes y viernes se está haciendo oficina, de pronto pueda pasar por allí para que no se quede sin esta bendición. Pues para quienes hemos entendido la bendición que hay detrás de todo esto, pues no podemos detenernos. Así sea con $1 que Dios nos bendice, sabemos que hay una parte sagrada para el Señor y que viene a ser como la semilla que el campesino guarda. No se puede comer toda la cosecha, hay una parte y la mejor. Yo recuerdo eso, que mi padre siempre recogía la mejor mazorca de maíz, las mejores, para sembrarlas en el próximo año, pues sabía que eso no podía también comerlo, sino que había que guardarlo para tener que sembrar y poder cosechar multiplicado. Eso es lo que la palabra de Dios nos hace ver respecto no solamente a esa parte, sino a cualquier otra área de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque el Señor, cuando hizo a Adán y Eva, dice que los bendijo, ¿no? Les dijo, fructificad y multiplicaos. Esa es una bendición no solamente dada para Adán. Recuerde que si el pecado de Adán afectó a la humanidad entera, porque él es cabeza y porque de él depende todo, de la misma manera era la bendición. Es decir, Dios lo bendijo a él para que se multiplique. Y esto no solamente tiene que ver en cuanto a tener hijos y nietos y llenar la tierra de una población así, sino que Dios puso una ley de multiplicación como está en las semillas. Usted siembra una pepa de naranja y este se convierte en un árbol y el árbol bota cientos y cientos de naranja y cada naranja tiene
muchas semillas y nuevamente cada semilla tiene la información para convertirse en otro árbol. Entonces, Dios nos ha dado o ha puesto dentro de nosotros, por ejemplo, las células, estas se multiplican y multiplican, pero la enfermedad y la muerte, que es lo que deteriora las células o llega a un punto donde ya no se renuevan como al principio y envejecemos, eso se produjo a causa del pecado. Pero Dios quiso que el hombre siempre en todas las áreas fuera fructífero, que él tiene la capacidad de producir y producir mucho. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Hoy quiero compartir con ustedes el tema orando por sanidad. Orando por sanidad. Siento la necesidad de que nosotros entendamos sobre este tema algunas cosas, algunos puntos. Así que voy a tratar de abarcar lo más posible y de lo contrario, pues podría ser que lo extienda en el siguiente mensaje o en una nueva oportunidad. Pero mientras tanto vamos a orar que Dios nos hable al corazón, que nos ayude hoy a entender este asunto. Padre, te agradecemos en este momento por disponernos a escuchar tu palabra. Pedimos que nos bendigas y que no solamente recibamos una información que vaya a la cabeza, sino por sobre todas las cosas, tu palabra, Señor, que es más cortante que toda espada de doble filo, que dice penetra y parte, separa lo uno de lo otro, de lo que es carne y lo que es espíritu y aún lo que es alma, y discierne los pensamientos y hace una obra profunda. Eso es tu palabra. Por lo tanto, en este momento pido que esta palabra llegue con poder a cada vida y pueda quitar aquello que necesita ser separado de nosotros y que pueda establecer lo que tiene que ser establecido en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Orando por sanidad. Muchas veces se dice que, se trata de hacer notar que los que oramos por la sanidad como que nos estamos metiendo en un campo y en un terreno donde Dios no nos mandó. Y voy a empezar por aclarar esta situación, que usted entienda que lo hacemos más bien porque es parte del Evangelio del Reino al cual el Señor Jesucristo nos ordenó que debemos de predicarlo a toda criatura y abarcar todas las naciones de la tierra. No hacerlo sería prácticamente una desobediencia. El mismo que dijo que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura, que vayamos por el mundo, es el mismo que también dijo, ¿no?, que sanen a los enfermos, que oren por los leprosos, liberen a los endemoniados. Por lo tanto, no es algo que nos pretendemos algo que no es prácticamente para nosotros. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, desde el verso 1, este fue el primer momento cuando Jesús a sus discípulos, a sus 12, los envió. Creo que fue la primera misión mientras aún él estaba sobre la tierra. Dice entonces, llamando a sus 12 discípulos, que prácticamente significa
alumnos, ¿no? Y él es el maestro a quienes les estaba enseñando o formando para que una vez que él partiera de este mundo, ellos continuaran con dicha labor. Dice, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. Jesús les dio poder a los discípulos. Es decir, que ellos no pretendían tener un poder o fue algo que surgió de sí mismos. No, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y dice para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado en poner atención a cada palabra, incluso a cada jota y cada tilde. Esta es una expresión que tiene que ver con no descuidar aún lo más pequeño en la palabra, no minimizar o creer que no tiene un valor, ¿no? Pero Jesús fue quien dijo que toda jota y toda tilde tiene que cumplirse de esta palabra, dándonos a entender de que no hay cosa insignificante. Es grandioso saber que Dios no pierde el tiempo. Todo lo que nos dejó aquí en esta palabra, todo tiene suma importancia. Nada se fue de más ni nada faltó. Es exactamente lo que la humanidad necesita para conocer a Dios, para conocer el plan de salvación que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, cuando la palabra dice para sanar toda enfermedad y toda dolencia, a mí, en mi caso, eso no me deja lugar para dudar de que hayan enfermedades imposibles que el Señor no pueda sanar. Eso no me deja un lugar para que yo diga, esa enfermedad no puedo orar o no voy a orar porque eso sí que no se puede sanar. Entonces, le creo a la palabra para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Recuerdo que hace algunos años, quizás 15 años atrás, yo empecé a decirle al Señor, porque bueno, yo había orado por personas que venían a la iglesia con malestar, con ciertas cosas, y yo oraba por ellos, oraba por los niños y recibían salud, sanidad. Pero venía gente con cáncer o con problemas ya más serios, complicados, y no había visto una sanidad, por lo que empecé a decirle al Señor, Señor, yo he leído en tu palabra que no hay nada imposible para ti, que no hay enfermedad que tú no puedas sanar. Es más, si usted resucitó a un hombre que tenía 4 días de enterrado, le volvió a dar vida, ¿cómo no va a poder sanar a un enfermo? Y si esta palabra dice eso, Señor, obra en nuestro tiempo de esa manera, llevándote enfermedades, sanando a los enfermos, enfermedades que aún la ciencia médica no puede. Y oré por esto y le pedí a Dios el que Él se manifestara de esa manera. Y no recuerdo en qué tiempo, pero Dios comenzó a hacer el milagro.
comencé a ver personas por quienes oraba y decirme, pastor, sabe que me hicieron un examen donde prácticamente no hay huella, no hay rastro de la enfermedad. Todas esas células malignas, bueno, eso que sale en una radiografía, sale todo negro cuando está infectado por el cáncer, dice, ha desaparecido. Entonces, pude darme cuenta que Dios lo puede hacer. Lo que pasa es que a veces nosotros no procuramos y buscamos que el poder de Dios se haga manifiesto aún en estas cosas. Entonces, orar por los enfermos es una parte vital del Evangelio del Reino de Dios. Para mí prácticamente es un mandamiento que el Señor nos ha dejado. Lo que Jesús como maestro enseñó a los discípulos, como les dije, alumnos, es una palabra que nosotros la hemos tomado en cuanto a, pensando que es un título dado a los 12, pero es una palabra que significa simplemente alumno, alguien que está aprendiendo de un maestro. Así se llamaban todos aquellos que estaban siempre con un líder, con un rabino judío, siempre aprendiendo, se les llamó discípulos. Entonces, Jesús los llamó a ellos para enseñarles y hacer que ellos siguieran haciendo lo que Él hacía. Por eso es que llamando a sus discípulos, a sus 12 discípulos, Él les dio poder, porque no se trata simplemente de que algo, mira, hazlo así. No, tenía que ver con recibir autoridad dada por el Señor para poder realizar esto. Y aquí nos dice la palabra de Dios que les dio poder para sobre los espíritus inmundos para expulsarlos. Eso significa que estos vienen, muchas veces entran en las personas y dentro de ellas las controlan, las manejan y prácticamente gobiernan la vida de alguien. Pero al dar autoridad, dice, para expulsarlos, o sea, sacarlos de allí y echarlos fuera. Y eso es importante porque hay gente que tiene cierto tipo de pecado, cierto tipo de conducta y solamente tiene que ver con que el poder que lo maneja y lo controla es el que lo lleva a hacer o a tener cierto tipo de vicio, cierta conducta, está bajo el control total del enemigo. Pero aún de eso el Señor nos dio autoridad y también para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La palabra del Señor dice que las señales, los milagros, el Señor los dejó allí para confirmar que la palabra que estamos predicando o que quien nos mandó a hacer eso es el mismo Señor. Es decir, estas vienen como un respaldo de que el Señor nos ha enviado, de que el Señor está con nosotros, que todo lo que hacemos contamos con su respaldo y con su autoridad. Antes de irnos a otro lado, en el versículo 5 al 8 voy a leer de este mismo capítulo de Mateo. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿no? Primero dice que les dio autoridad. Ahora está diciendo que les dio instrucciones respecto a la misión que los iba a mandar. Les dijo, por camino de gentiles no vayáis, porque esta fue la
primera vez que los envió. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como dije, esta fue la primera misión donde el Señor aún no había sido rechazado y envió a sus discípulos a predicar solo a los judíos. Por eso le dijo, ni siquiera entren en ciudad de samaritanos, solo judíos. O lo que se llamaba, lo que Jesús dijo, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ovejas perdidas, significando que necesitaban ser traídos de vuelta al Dios Todopoderoso, al Señor que es nuestro pastor. Y en el verso 7 dice, y yendo predicad diciendo, o sea, digan así, el reino de los cielos se ha acercado. Y el 10 dice, sanad enfermos. Vaya, predique el evangelio, recuerde una cosa. Pero también dice, sanen enfermos, limpien leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia, ¿no? Lo que recibisteis como un favor divino, alguien dijo de gratis, dalo de la misma manera. Entonces, mire que la palabra del Señor es, prediquen, pero sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Y mire, aún la orden es de resucitar muertos. Y hay que ser franco en ese sentido, de que a veces cuando vemos que la persona ya murió, nosotros decimos, bueno, ya está muerto, no hay nada más que hacer. Pero también deberíamos de mirar esto, que si no solamente el Señor nos manda a orar por los enfermos, sino a resucitar los muertos, tengo que aprender a creer en esta palabra y aún a creer que puede estar una persona ya muerta y aún hay esperanza de que el Señor pueda hacer el milagro. Echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces, fíjese que el Señor los envía a predicar, pero también a sanar enfermos y bueno, todo eso que ya lo hemos leído. Entonces, hay algunos que dicen es que esto fue dado solamente a los 12 apóstoles y cuando ellos murieron, esa generación, eso terminó y ya no hay necesidad de tal cosa. He escuchado a lo largo de mi vida cristiana, ya más de 30 años, donde muchos dicen que esto fue dado solo para la era apostólica. Y hay una palabra dicha por el apóstol Pablo donde dice, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte terminará. Y toman esta palabra para referirse a esto. Pero allí nos está hablando respecto a que el Espíritu Santo ya no va a obrar de esa manera, no está tratando el contexto sobre este asunto, sino sobre, yo creo que tiene más que ver con la palabra, porque se habla de, en parte conocemos, en parte profetizamos. Cuando venga lo perfecto, entonces ya no profetizaremos, dice. Entonces significa que la escritura tenía que llegar a un fin donde se cerraría y basta con eso. Pero no tiene que ver con respecto al ministerio de sanidad y de milagros. Este tiene que acompañar a la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio no ha terminado
este continúa hasta cuando el Señor Jesucristo regrese. Al mismo Juan, mientras el Señor le daba la palabra, recuerde que creo que es en el capítulo 11, donde se le dice, profetiza otra vez sobre muchos pueblos, naciones, dando a entender con eso de que necesitaba nuevamente dar el mensaje, ¿no?, al mundo entero. Aunque algunos toman eso y puede ser también de que en el capítulo 11 prácticamente termina el libro de Apocalipsis y lo que se da de allí en adelante es prácticamente una recapitulación, mostrar con más detalles lo mismo que ya se ha dado hasta el capítulo 11. Cuando leemos con atención eso nos damos cuenta que sí tiene que ver con este asunto. Ahora, en el Mateo capítulo 28, ¿no?, versos 19 al 20, dice que este mensaje fue dado después que el Señor Jesucristo murió, ascendió al cielo, ¿no? Le dio la orden a sus discípulos, les dijo, id pues y haced discípulos de todas las naciones. Ya en ese primer mandato les estaba diciendo que vayan solo a las ovejas perdidas de Israel. Ahora les dice, hagan discípulos de entre todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Es decir, todo lo que Jesús les enseñó a ellos desde el primer día que los llamó y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Todo eso ellos debían de transmitirlo, transferirlo a una nueva generación de discípulos que ellos levantaran. Y no solamente a una generación que ellos levantaran, sino que estos a su vez a otros, de tal manera que todas las naciones conozcan el Evangelio del reino de Dios. Que todas las naciones sean enseñadas en las palabras, en los mandamientos que enseñó Jesús para que los guardaran. Porque dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Entonces, qué importante es eso, saber lo que Jesús enseñó. Ahora, podemos ver que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron como un resumen de todas las cosas. Sin embargo, están lo elemental, lo importante que necesitamos nosotros conocer para guardarlo, ¿no?, y ser buenos discípulos del Señor Jesucristo. La otra cosa que aquí el Señor asegura a los discípulos, y no solamente a sus 12, sino a todos aquellos que se pongan mano a la obra de predicar el Evangelio y discipular a las naciones, dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De la misma manera que Él estuvo con sus 12 para darles autoridad sobre los espíritus inmundos y estuvo con ellos para darles autoridad de sanar los enfermos, Él lo dice aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días y voy a estar hasta el fin del mundo. No solamente dijo hasta el fin de esta generación de apóstoles. Cuando el último apóstol muera, pues ya el caso será diferente porque no estaré allí para respaldarlos. No, eso no fue lo que él dijo. Él dijo
estoy con vosotros todos los días. Y dice todos los días, no es todos los días de la vida de mis 12, no, todos los días de este mundo, hasta el fin del mundo, ¿no? Y entre esos mandatos que el Señor dio a sus discípulos desde el Jordán hasta la cruz, tiene que ver con sanen enfermos, limpian leprosos, resuciten muertos, liberen a los endemoniados. ¿Sí o no que el Señor los mandó a los 12 a hacer eso? Primero porque alguien puede decir, y póngale atención, usted mismo lo acaba de leer, que eso fue dado para ir a las ovejas perdidas de Israel. No, en primera instancia esa fue la comisión, porque Él vino a lo suyo, Israel, su pueblo. Pero cuando los suyos no lo recibieron, entonces Él se fue a los gentiles, ¿no? Y los que le recibieron, Él les dio el derecho de ahora ser llamados hijos de Dios. Dice que llamaría pueblo al que no era pueblo, por cuanto a ellos todo el día les extendió su mano y todo el día les llamó a través de los profetas, mas ellos no quisieron oír, no quisieron recibir la palabra. Entonces, para provocarlos a celos, Dios escogió o llamó a quienes no eran pueblo en otro tiempo, a quienes estábamos lejos. Dice, sin Dios no éramos partidarios, parte de los pactos y de las promesas, éramos extranjeros y advenedizos. Pero al morir Cristo en la cruz del Calvario, quitó la pared que separaba a judíos y gentiles para que hoy fueran un solo pueblo. Ese es el evangelio del reino hoy. Ahora, en Marcos 16 leemos algo más, porque aquí en Mateo solamente se dice: hagan discípulos a todas las naciones, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes, yo los respaldo, no los voy a abandonar, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Mientras que en Marcos 16, desde el 15 en adelante, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y saltamos al 17 y 18, y estas señales acompañarán a los que han creído. Mire que para una mala interpretación el Señor hubiera dicho, estas señales seguirán a mis apóstoles, a mis 12 discípulos. Mas simplemente la palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted ha creído? Yo he creído en este tiempo, en esta generación, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán, se pondrán bien. Entonces vemos, por eso hay 4 evangelios, 4 testigos, 4 testimonios diferentes del mismo asunto, pero cada uno de ellos captó algo, ¿no? Lo que el uno omitió porque no lo escuchó bien o porque a la hora de escribir no lo hizo. El otro
testigo anotó y completó lo que faltaba. Aquí se nos dice claramente, estas señales acompañarán a los que han creído, ¿no? Y harán este tipo de cosas. Si tú has creído en el mensaje del Evangelio de Dios, si tú has creído en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, entonces las señales mencionadas en este verso te van a acompañar. ¿Qué es lo que ha sucedido en el tiempo, en la iglesia, en los creyentes? Es que cuando nosotros nos negamos a aceptar una verdad, sencillamente esa área queda hecha a un lado y nosotros no vamos a experimentar esa bendición. Si alguien dice eso no es para nosotros, prácticamente no la está creyendo, no la está aceptando, no se está apropiando de esa verdad. Por lo tanto, nunca va a haber esa bendición en su vida. Esto es parecido a lo que Dios le dijo a Moisés. Todo lo que la planta de tu pie pisare será tuyo. Es decir, que mientras Moisés conquistara, fuera y pusiera su pie más allá, eso Dios se lo daría. De la misma manera, hoy nuestra conquista no es física, no es de territorio geográfico, tiene que ver con las verdades divinas, con la palabra de Dios. Cuando tú dices, no, eso no es, así que tú no extiendes el pie más allá, sino que te quedas allí, hasta allí conquistas, hasta allí el Señor te da, ¿no? Y no lo recibes, mas quiero decirte que lo que Dios dice que nos dio, nos dio. Si estas señales siguen a los que creen, yo he creído, si tú crees, es para ti, ¿no? Y yo le pongo mucha atención a la escritura cuando dice, cualquiera que diga a este monte, ¿no? Y yo puedo ser un cualquiera, pero si creo, ¿no? En la palabra que Dios ha dicho, pues voy a ver ese milagro, ¿no? Y es así como debes tú también conducir tu vida, creer a las palabras del Señor. Ahora, hay palabras que prácticamente están bien claras y específicas que no son dichas para nosotros, sino para cierta persona, ¿no? Para cierta misión. Y yo no puedo meterme donde, pero cuando dice a los que creen, entonces el requisito allí es creer. Y yo he creído. Si tú crees, y no es solamente eso, sino que a ver, yo pregunto, el mandato de predicar el evangelio, ¿para quiénes fue? ¿Solamente para los 12 apóstoles? Eso sí lo creemos que tiene que ver con que nos dio a todos. Pero resulta que junto con la predicación de la palabra del Señor está la orden de que nosotros vayamos y oremos para que esto ocurra y para que esto confirme que quien te ha enviado es el Señor, que tú no estás yendo por tu propia cuenta. Quiero que ahora leas la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2. Voy a leer desde el verso 2 y 4 para que usted tenga claro. Ahora, antes de leer, la carta a los Hebreos fue escrita, creo que es una de las más últimas escritos del Nuevo Testamento. No digo que es el último, porque creo que el último libro que se escribió es el Apocalipsis, no porque está de último,
más bien porque fue algo que el Señor le reveló a Juan, el último apóstol que quedaba con vida. Pero el libro a los Hebreos fue escrito también entre los últimos, debido a que uno de los mayores temas en este libro es respecto a gente que ha estado en la vida cristiana y que estaba retrocediendo. Personas que habían creído en el Señor y que estaban desertando, ¿no? Por eso es que tú vas a leer, bueno, esto ya lo vamos a leer, pero por ejemplo en el capítulo 6, dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y recayeron nuevamente sean renovados para arrepentimiento. También dice, no endurezcáis tu corazón como le sucedió a aquellos en el desierto que tentaron a Dios y, bueno, dudaron. Puesto los ojos en Jesús, debido a que tenemos una gran nube de testigos alrededor nuestro, ¿no? Corran con paciencia la carrera que tienen por delante. Entonces, todo tiene que ver con una exhortación para no quedarnos, sino para continuar, ¿no? Incluso las cartas de Pedro dice que se escribe a los expatriados o a los que fueron dispersados por las persecuciones que se dieron después de la partida del Señor Jesucristo. Entonces, note eso. Dice el Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ¿no? Cuando los ángeles trajeron un mensaje de parte de Dios a los hombres, ese mensaje, esa palabra fue firme. Y dice, toda transgresión o toda desobediencia recibió su justa retribución, su justo pago. Es decir, fallaron, desobedecieron, se apartaron, se aflojaron. Y la advertencia que los ángeles dieron respecto a alguna cosa y el hombre no se mantuvo firme, ellos sufrieron las consecuencias de aquello. El verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque recuerde que en el capítulo 1 empieza diciendo, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, por medio de profetas, por medio de ángeles, bueno, y muchas otras cosas más. Pero en estos últimos tiempos, dice el libro de Hebreos, en el capítulo 1, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y si la palabra dicha por los ángeles fue firme, cuánto más la palabra que ahora el Señor Jesucristo, que vino en persona a predicarnos, tiene que ser mucho más firme y segura, ¿no? Entonces, no podemos nosotros tener en poco la palabra del Señor. No podemos nosotros pensar que las enseñanzas que Jesús nos mandó no tengan valor. Hay algunos que están diciendo que vivimos en tiempo de gracia y que el Señor dio su vida por la iglesia y que como que viva como quiera y el Señor lo va a salvar. No. Toda transgresión a la palabra, aun la que fue dicha por los ángeles, recibió su justo castigo, cuanto más la palabra que ha sido predicada por el mismo Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es verdad que hoy nuevamente tenemos
la palabra escrita, pero esa palabra es viva y eficaz, es espíritu y es vida, tiene poder y autoridad. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Fue anunciada por el Señor y fue confirmada por los que la oyeron. Se cree que uno de los que escribió, o sea, quien escribió la carta a los hebreos es el apóstol Pablo. Nosotros sabemos que Pablo no fue uno de los 12 de Jesús. Jesús se convierte después que, Pablo no se convierte al Señor, sino después que Jesús es resucitado. Él tiene un encuentro con Jesús resucitado. Entonces, por eso, esto confirma también de que él está diciendo, los que fueron oyentes presenciales, recibieron de Jesús directamente de la palabra, ahora a nosotros pues se nos ha dicho lo que Jesús dijo, la hemos escuchado. Dice en el 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ellos han predicado la palabra y Dios ha testificado juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. Dándonos a entender con esto que la predicación del Evangelio siempre va acompañada con milagros, con prodigios, con señales, repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. Es decir, que en todo esto nosotros no manejamos estas cosas a nuestro capricho y antojo, no está el poder en nosotros, sino que lo hacemos porque Él lo mandó y Él es el que decide quién sana y quién no sana. La semana pasada yo les hablé acerca de la oración, de orar sin cesar, que debemos de orar y debemos creer que nuestra oración tiene una respuesta. Pero nosotros no podemos decir, este lo levanto porque lo levanto, y el de acá lo sano porque lo sano, y el de acá lo resucito, y yo, o sea, como que si es algo que yo lo tengo. Entonces, lo que hacemos nosotros es dar la palabra, es orar y aún declarar, pero el que sabe cómo lo hace, cuándo lo hace, es el Señor. Nosotros solamente somos instrumentos del Señor. Entonces, es importante saber que el Señor quiere hacer esto a través de nosotros, ¿no? Es importante saber que la palabra el Señor dejó que fuera acompañada de señales, prodigios y milagros. Él no ha terminado su obra como para decir que ya no necesita confirmar, respaldar. Yo creo que hoy más que nunca es necesario esto. Si en el tiempo cuando Moisés fue enviado a Egipto a liberar al pueblo de Israel, usted sabe que vinieron los magos de aquel tiempo que estaban al servicio del faraón y ellos imitaron los milagros o las señales que Dios le dio a Moisés, porque Moisés le dijo, si yo voy allá a predicar, Faraón me va a decir, ¿quién te mandó? Y yo voy a decir, yo soy, me mandó, yo soy el que soy. Y necesito una credencial, necesito algo para demostrar que realmente eres tú el que me has enviado. Entonces Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, échala en tierra, la echó en tierra, se convirtió en serpiente. Y dice que los magos, los sabios estos que tenía el faraón,
también hicieron lo mismo, lo repitieron. De esa manera, pues nos da a entender de que el enemigo imita y tiene cierto poder y hace ciertas cosas. Y si el diablo se mueve de esa manera, Dios no puede quedarse atrás, pues la gente se va a ir con el diablo y no va a creer que hay un Dios o que esta palabra es la palabra de Dios. Dios ha sido muy bueno conmigo y me ha mostrado su favor, su misericordia, no porque sea más que nadie, sencillamente su gracia divina. Recuerdo que fui en una ocasión a un lugar a orar por una muchacha que estaba siendo perseguida por, ellos me dijeron por un duende, y es así como se lo puede explicar, pues ellos lo veían y habían las manifestaciones en esa casa. Y a ese lugar habían ido el propio cura, habían llevado a curanderos y brujos y todo eso, y no había pasado nada. Entonces alguien me conocía y me invitaron para que vaya. Y fuimos a orar por ese lugar y predicamos el Evangelio, compartimos la palabra y prácticamente hasta ese día el enemigo intervino. Porque Dios tiene que respaldar su Evangelio, su palabra. Si otro había ido a predicar y había llevado crucifijos y cosas y no ocurrió nada, pues la sencilla palabra y el nombre de Jesús tenía que ser glorificado. Y esto no es algo que simplemente yo lo diga, sino que esta misma gente me vino a decir todo eso, ¿no? De que fueron totalmente libres, de que nunca más volvió aquel duende a su casa y la paz llegó a ellos. Fueron libres totalmente, porque Dios respalda su palabra y porque el poder de Dios tiene que hacerse mucho más patente y fuerte, porque Dios no quiere que el mundo sea arrastrado por el mal. Dios quiere darse a conocer, por eso Él lo hace. Pero ¿por qué es que hoy día no vemos tantas obras y milagros? Sencillamente porque el mundo no cree. Porque los que predicamos el Evangelio también creemos que esto ya no es para nosotros. Mira cuánto campo, cuánto terreno ha ganado el enemigo al tomar esa decisión. Allí vamos a quedar porque el tiempo se nos ha terminado. Continuaré con este tema en el siguiente mensaje. Oremos. Dios es bueno. Voy a orar porque los creyentes tengan esa predisposición a aceptar lo que la palabra de Dios dice, a creer en lo que Dios dice, porque estas señales seguirán a los que creen. De tal manera que cuando usted conozca que hay una necesidad, no tenga temor. ¿Quién les dio poder y autoridad a los discípulos? No era algo que ellos nacieron con ese poder, fue el Señor que los respaldó. Y si Jesucristo es también tu Señor, cuentas tú con su respaldo. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, usted ha dado esta palabra de que estas señales seguirán a los que creen. No solamente debemos predicar el Evangelio para que la gente sea salva, para que se arrepienta y se vuelva a ti, sino también creer que usted, oh Dios, nos respalda y respalda su palabra, sanando al enfermo, liberando al endemoniado y aún, como dice aquí, resucitando a los muertos. Oramos porque este ministerio y este tipo de señales
sea hoy restaurado en la vida de los creyentes, aún de los pastores que ministramos la palabra del Señor, de los líderes que creemos en su palabra. Y en este mismo momento oro por cualquier necesidad que haya entre las personas que estén escuchando ahora este mensaje. En el nombre de Jesús, levanta al enfermo. Sana, Señor. Quita toda enfermedad y dolencia. Aún las personas que tienen diagnóstico de cáncer o alguna otra enfermedad terminal, COVID, en el nombre de Jesús, toda potestad inmunda de enfermedad, ahora mismo, Señor, sé tú quitándola de sus cuerpos y trayendo salud y bendición. Toda persona atormentada por espíritus inmundos, declaro, Dios, que son libres en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Y oro, Padre, porque las personas puedan ser libres, puedan ser cambiadas aún en su carácter, ya que esa es tu obra, Señor, tu propósito, de que nosotros seamos conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Recuerde, la palabra de Dios es no solamente para ser oída, no solamente es para ser predicada, sino para ser creída, ser puesta por obra y poder ver el respaldo de Dios en esta área. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.